Muy buenas noches, estimados maestros, estimadas maestras. Vamos a empezar con la preparación de especialidad para primaria. Y vamos a observar y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que vamos a trabajar la competencia lee textos. Esto en el área de comunicación para primaria. Muy bien, ahora sí, vamos viendo. En la educación primaria debemos trabajar en esta competencia la anticipación de la lectura. Vamos observando que el estudiante o el niño debe decir lo que dice el texto, debe expresar lo que él piensa que dice el texto. Esto de lo que dice el texto se va a basar en imágenes y en otras ayudas visuales. Y además, esto va a permitir que él pueda realizar predicciones o hipótesis de lectura. Entonces, ¿cómo logramos esto? Mediante preguntas constantes que van a lograr que él haga estas preguntas. Muy bien, que responda estas preguntas va a lograr que logre predicciones o hipótesis de lectura. Además, nos vamos a dar cuenta que debe observar el texto y además debe formular preguntas. Para ello, no debe darse la situación de realizar una retroalimentación descriptiva. Es decir, nada de que la maestra, el maestro, le explique todo al estudiante. Nada de reescribir por orden del docente, ni tampoco debe haber explicaciones. Además, vamos a darnos cuenta que se debe dar una retroalimentación por reflexión o descubrimiento. Esto se va a lograr mediante preguntas. Preguntas que van a permitir que el niño, el estudiante, pueda tener una participación activa. Entonces, de esa manera, vamos a lograr que el estudiante pueda reflexionar y pueda darse cuenta sobre cuál sería una mejor forma de que él pueda descubrir el procedimiento correcto y en este caso sea la anticipación a la lectura. Muy bien, entonces recuerden que esta retroalimentación por reflexión o descubrimiento se relaciona, en otras palabras, con el andamiaje. Vamos observando entonces que para ello, con las preguntas que les vamos a hacer, ellos van a partir de sus saberes previos y lo van a relacionar con el nuevo saber. Ellos van a basarse en imágenes y otras ayudas visuales. Y una constante en este tipo de preguntas son los niveles de comprensión de lectura en las casuísticas. ¿Y cómo es que nosotros observamos estos niveles de comprensión de lectura en las casuísticas? Nos vamos a dar cuenta que hay niveles, y estos niveles se relacionan con la información que podamos extraer del texto. Si nosotros hablamos, si nosotros nos damos cuenta de esta información que aparece en el texto, pues esta información puede ser una información explícita, si es de nivel literal, o una información inferencial cuando la información esté implícita. ¿Qué significa literal? Que la información está ahí, al ojo, clarito. Para ello el estudiante va a recuperar la información que está en el texto, tal cual, tal como aparece, y también puede incluso reordenar cronológicamente, ¿ya? Reordenar cronológicamente. Muy bien. Una preguntita, porque ahora recuerden que no estamos en la mañana, esta clase la hemos repetido en la mañana, 5:30, 6:30, y muchos maestros estaban transportando a sus hijos o yendo ya al trabajo ellos, o no querían despertar a sus familiares. Pero recuerden que nosotros ahora sí podemos hablar, no es muy tarde y podemos tener interacción. Muy bien, una consultita. Si yo les pregunto cuál es el título de esta diapositiva o esta vista, ¿cuál es el título de esta diapositiva o esta vista? ¿Y ustedes qué me responden? Niveles de comprensión Niveles de de comprensión de lectura. Muy bien, niveles de comprensión de lectura. Esa preguntita y su correspondiente respuesta es una pregunta y una respuesta literal, porque la información está ahí al ojo, así como lo han podido ver, al ojo, ¿ya? Es explícita, recupera la información del texto tal cual como aparece. En cambio, si les pregunto, maestros, maestras, y la diapositiva que yo presento, ¿cuál es el propósito de esta diapositiva? ¿Cuál es el propósito de esta diapositiva? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál será el propósito de esta diapositiva? Conocer los niveles de comprensión
¿De lectura? Ahí está, conocer, exponer los niveles de comprensión, ¿no? Perfecto. Pero, maestra, eso no está escrito acá. Si no está escrito acá, ¿qué nivel de comprensión de lectura han realizado? ¿A cuál de los niveles han llegado? ¿Inferencial? Inferencial. Entonces, más fácil. Literal es que esté al ojo, tal cual aparece en el texto. En cambio, inferencial no aparece exactamente esas palabras en el texto. Ustedes tienen que deducir, tienen que inferir. Y una pregunta clásica para este tipo de nivel es que el niño infiera o deduzca el significado de una palabra o expresión del texto. Es la más clásica, es la más común, ¿ya? La más normal. Muy bien. Y nos vamos a dar cuenta también de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que una pregunta muy común también es preguntar por el propósito del autor del texto al momento de escribir, ¿ya? Al momento de escribir. Muy bien, entonces ya tenemos claro cuál es la diferencia entre el nivel literal y el nivel inferencial. Ahora yo les pregunto, así como hemos hecho un video breve sobre cuáles son las casuísticas reales, las casuísticas falsas, porque ya es momento puede desmentir y es momento que todas las cosas queden claras. Una consultita. Los interrogativos, qué, cómo, en esas tablitas que aparecen en Facebook, en grupos de WhatsApp y comparten colegas, ¿no? Algunos con buena intención, ¿no? De compartir información. Pero dígame, nosotros podríamos decir que cada interrogativo, por ejemplo, el qué es para literal, el cómo es para inferencial, podríamos ceñirnos que solamente con el interrogativo ya podríamos saber a qué nivel de comprensión se refiere. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Nos podemos guiar de los interrogativos siempre y solamente de esos interrogativos? ¿Qué me dicen? No. No tanto, maestra. Muy bien. Perfecto, no. ¿Por qué? Porque este qué y este cómo no van a delimitar, no van a decidir si es que esta pregunta es literal, inferencial o crítica. Más bien van a ser los verbos, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Serviría usar los interrogativos qué, cómo, cuánto, dónde y por qué para identificar una pregunta a nivel literal o inferencial? La respuesta es No. la respuesta es no, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Muy bien, entonces esto ya está tachado. ¿Y cómo diferencian respuestas a las preguntas de nivel literal e inferencial? Pues ya lo hemos comprobado preguntándoles. Si ya lo hemos preguntado, entonces esto va a ser mucho más fácil. A ver, mamá gallina puso 4 huevos. Después de empollarlos varios días, ella espera que sus pollitos nazcan hoy. De pronto se escucha un quash y un pollito todo amarillo sale del cascarón. Mamá gallina lo recibe con alegría y, del mismo modo, al segundo y al tercer pollito, que también son amarillos. Luego, unos minutos, se escucha un toc, toc, toc muy bajito. Todos voltean a mirar. Es el cuarto pollito que aún no ha salido del cascarón. Mamá gallina se acerca y le anima. Vamos, rompe el cascarón. Pero no hay respuesta. Mamá gallina insiste. Vamos, pequeño, tú puedes. Entonces escucha un quash. Y el último pollito sale del cascarón. Es un pollito de colores. Gritan sus hermanos mirándolos sorprendidos. Mamá gallina sonríe y abraza al recién nacido con amor. Al verlos, los hermanos pollitos se acercan, pues también quieren recibir el abrazo de mamá. Ella los recibe y todos se alegran, pues al fin están completos. Primera pregunta, ¿cómo es la mamá? ¿Y ustedes qué me dirían? A ver. No dice en el texto cómo es la mamá, pero podemos inferir. Cuando los llega a abrazar, es cariñosa, amorosa. No dice cómo es la mamá, así exactito en el texto, no dice sí o no. Solamente dice que mamá gallina anima, que lo recibe con alegría, dice que mamá gallina insiste, dice que mamá gallina sonríe y abraza, no dice es amorosa, no dice que es cariñosa. Entonces, esa pregunta y su respuesta correspondiente, a qué nivel se refieren? Inferencial. Inferencial. ¿Por qué? Porque la respuesta no está ahí exactito en el texto. De Ustedes han forma tenido explícita. que deducir, han tenido que deducir, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. La siguiente pregunta. ¿Por qué se sorprendieron los pollitos al ver a su hermano de colores? ¿Por qué se sorprendieron los pollitos al ver a su hermano de colores? ¿Qué me dicen?
¿Por qué era diferente al color que ellos tenían? Ah, porque era diferente al color que ellos tenían. Solamente acá dice que gritaron, es un pollito de colores, gritan sus hermanos mirándolos sorprendidos. Pero no te dice por qué. Entonces, esta pregunta y su correspondiente respuesta es una pregunta ¿de qué nivel? Inferencial. Está en forma explícita. No está en el texto. Exacto, ¿no? Inferencial. Muy bien, ¿ah? Entonces, ahora sí, ya quedó clarito cuál es la diferencia entre literal y inferencial. ¿Alguna pregunta? Aprovechen, ¿ah? Ahora sí encienden sus audios, ahora sí participan. No es de mañanita, ¿no? Nos estamos levantando para desayunar recién. Vamos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? ¿La diferencia entre literal y inferencial? A ver. ¿Todo claro? ¿Me confirman? Si no, para continuar. Sí. ¿Sí? No hay ninguna preguntita, ¿no? Ya. Recuerden entonces que cuando hablamos de literal e inferencial, hablamos de información. ¿Ah? Ojo, hablamos de información. Profesor, una consulta. Por fin una consulta. Escucho. A ver. Ya. A ver, cuando usted dice inferencial y hemos leído, ¿no? Que cómo es la mamá, podemos deducir de que puede ser amorosa, cariñosa. Ese tipo de preguntas podría venir también en el examen para yo poder responder una inferencial. Exacto, buena pregunta, maestra Miriam. Sí, esa pregunta, para que ustedes la respondan y tengan que volver al texto, esa pregunta sí es muy común, eso aparece. Por eso que primaria, inicial y también comunicación en sus casuísticas de especialidad es básicamente hacer más comprensión lectora de lo que hacen en nombramiento. Y los maestros de ascenso, por eso también deben aprovechar un curso de comprensión de lectura, porque te dan un texto, y en primaria viene texto más narrativo, texto poético, texto instructivo, y estos textos que son de la casuística de primaria, tienes que encontrar una pregunta y su correspondiente respuesta que sea literal o inferencial o crítico. Así que por eso quería que quede bien claro para que ustedes puedan saber cuál es la diferencia. ¿Sí, maestra Miriam? Listo, ok. Listo, muy bien. Yo les insto, así tienen que animarse a preguntar, así queda más claro, pues si no sería solamente una grabación de un video en YouTube, ¿no? Y no tendría sentido. Tienen que preguntar siempre. Muy bien, maestro, muy bien. Listo. Ahora sí, viene el tercer nivel, ¿Y cuál es el tercer nivel? El nivel crítico, o también llamado nivel criterial. Ya no estamos hablando de información, ya no estamos recuperando solamente información. Estamos ya viendo el nivel de opinión. En otras palabras, se llama reflexión del contenido del texto. Ahora viene la pregunta que hice al inicio. ¿Servirán los interrogativos para saber de qué nivel es una pregunta? ¿Qué me dicen? ¿Servirá o no servirá? O no sabemos también. ¿Servirá o no servirá? En este caso sí creo, maestro. Sí, maestro. Ah, no, o sea, yo me refiero que hay muchas tablitas didácticas con colorcitos que dicen el qué para nivel literal o el qué para nivel inferencial. Pero te has dado cuenta que en nivel crítico también hemos encontrado un qué, ¿sí o no? Ah, entonces hay muchos maestros que piensan, con el qué, ya sé que es crítico ya. Con el qué sé que es literal. No. ¿Cuál es la forma más fácil y la forma más eficaz de saber si es una pregunta de nivel crítico? ¿Cuál es? ¿Qué nos tenemos que fijar? A ver, maestros. Los verbos, maestro. El verbo. Verbo, muy bien. Por ejemplo, acá el verbo parecer. ¿Qué te parece esta explicación? ¿Qué te parece este ejercicio? No, pero eso está difícil. En mi opinión está difícil. Opinión, nivel crítico o criterial. ¿Te gustó la historia? ¿Te gustó la explicación? ¿Te gustó esta casuística? Es también de opinión. Entonces nos fijamos y utilizamos ¿qué? Los verbos. ¿Y cómo también se refuerza a nivel crítico? Porque por lo general, después de preguntarte por la opinión, se refuerza con un ¿por qué? Acá consideras que, ¿qué piensas de? ¿Qué opinas de? ¿Estás de acuerdo con? ¿O qué te llamó más la atención? Son expresiones basadas en verbos que te indican opinión. Pero ya te estoy advirtiendo, hay un problemita, hay una excepción a esto. ¿Y cuál es la excepción? Nos vamos a dar cuenta que el verbo creen, este verbo creen,
tiene su engaño. Este verbo creen puede servir también para otro, para nivel inferencial. Entonces, tengan mucho cuidado con el verbo creen, tienen que ver bien el contexto de la pregunta, porque puede servir tanto para nivel inferencial o crítico. Muy bien. Ahora vamos a reforzar. Para concluir el momento de juego libre en los sectores, cada niño ha hecho un dibujo de aquello a lo que ha jugado. Seguidamente, cada niño presentará y explicará su dibujo delante de los demás. ¿Cuál de las siguientes alternativas utilizadas por la docente corresponde a una pregunta de nivel criterial para trabajar comprensión de textos orales? Profesor, sé que hay diapositivas, estamos en comprensión de textos escritos. Momentito, ya van a ver en la casuística que comprensión de textos escritos tiene la misma dinámica que comprensión de textos orales. Así que nos va a servir ¿para qué? Para encontrar el nivel criterial. Vamos, pueden ir eliminando las alternativas. Hay algunas que se refieren solamente a información. A ver. La B es la respuesta, profesor. Ustedes corren, así van a dar el examen, con la respuesta así en la mano. Ni que fuesen de auge. Muy bien, a ver, vamos viendo. Tenemos que ir eliminando, tenemos que ir descartando. ¿Por Ajá. qué? Porque no todo es así de fácil. Si no, todos aprobarían el examen. A ver, mira, vamos a empezar con la D. ¿En qué sector trabaja Pedro? ¿Información u opinión? ¿Qué es? La D. ¿En qué sector trabaja? Información. Información. Si es información, ya no es nivel crítico. Cuando es información, puede ser literal o inferencial. Pero como Sí. estamos buscando nivel criterial o crítico, ya no nos interesa si es literal o inferencial. Chau, D. ¿Qué Opinión. cosas ha dibujado Elena? ¿Información u opinión? Información. Chau, te vas. Porque Información. información es literal o inferencial. Y queremos criterial. Chau. Ahora sí, tienen su distractor mayor y tienen su respuesta. Ahora sí, dígame, ¿cuál creen que es la El respuesta? distractor mayor es la A. Su maestra, ¿por qué? Porque está el verbo creen. Claro. Había dicho, ¿no? Y en la B está el verbo parece, guerra de verbos. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? ¿Por qué? El por qué la maestra se da cuenta. Ahora vamos a interpretar todo, ¿Qué creen que ha representado Teresa con este dibujo? Lo que quiere la A es que tú deduzcas, que tú interpretes el dibujo. Dime, en la A, ¿te pide opinión? No. No. ¿Es nivel? ¿Qué nivel es la A? Inferencial. Inferencial, ya lo dijeron. Bien, está bien, Yo les digo, maestros, participen acá. Mejor es equivocarse acá y que te retroalimente a que te equivoques en el examen. ¿Ya? Listo, entonces la respuesta es la B, ¿por qué? Porque te indica opinión. ¿Y cómo se refuerza? Por el verbo y se refuerza con él. ¿Por qué? ¿Qué? Ahí está, ¿ven? Muy bien. Entonces, mira, la opinión es diferente de la información. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, La información te indica hechos, son acciones, no son opiniones. Por ejemplo, las papas fritas son crocantes. ¿Es opinión? No, pues no es opinión, es información, ¿no? Ahora, este ya más extenso, ya no es tan fácil. La educación virtual es aquella que se realiza mediante el uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. Mira la información que hay ahí. Información. Pero la opinión se basa en información. Ahora dígame, ¿qué palabras te indican acá en me gustan las papas fritas porque son crocantes? ¿Qué palabras te indican que es opinión? ¿Qué palabras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El por qué? ¿Por qué? Ya, pero hay uno más que te indica con mayor certeza que es opinión. El verbo, me gusta. Me gustan, ya se dio cuenta el verbo. Ya está, maestra, ya está, muy bien. Con un me gustan has convertido la información que estaba arriba, mira, estoy subrayando para que te des cuenta, mira, verdecito acá, verdecito acá. ¿Por qué? Porque has utilizado la información para emitir tu opinión. Me gusta, no me gustan las papas fritas, prefiero las sancochadas. ¿Ves? Ahora, acá más difícil, díganme, ¿qué palabras te indican acá opinión? ¿Qué palabras? Ya no es me gustan, no lo puse tan fácil. A ver. ¿No es adecuada? Bien, maestra, no es adecuada. Acá con esto te indica opinión, porque educación virtual, eso ya estaba arriba, ¿no? Era información. Entonces, no es adecuada para nuestra realidad peruana. ¿Y qué información recogí? De acá arribita, ¿qué información recogí? Y lo utilicé para mi ejercicio. ¿Qué información más? Herramientas Porque tecnológicas todos- a través de Internet.
el uso de herramientas tecnológicas a través A través del internet. Y justo lo que dijo la maestra, no te ven el por qué. Porque no todos tienen acceso y ahí recién utilizo ya mi información. ¿Se han dado cuenta entonces? Para que nosotros podamos opinar en función al texto, primero debemos recoger la información. Por eso el nivel crítico es el tercer nivel, que se basa en los primeros niveles, literal inferencial, que se basan en información. Muy Entonces, bien. maestro, entonces primero nos informamos, luego damos nuestra opinión, ¿sí? Exacto. Claro. ¿Y sabes qué pasa, maestra? Buena afirmación, maestra Magdalena. ¿Sabes qué es lo que pasa con los estudiantes y también con algunas personas que no desarrollan la comprensión lectora? ¿No te ha pasado que a veces algunos estudiantes o algunas personas opinan, pero opinan de cosas o de información que no está en el texto? ¿No has visto? ¿No te ha pasado? O sea, hay niños habladores, estudiantes habladores. Profesor, yo opino esto. Ya, qué bonito, pero ¿has rescatado la información del texto y estás opinando en función al texto? No. Sí pasa casos, maestro. Claro, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos que evitar, ¿ya? Y nosotros también como lectores en el examen. Pero el nivel crítico en primaria, a diferencia inicial, tiene un agregado más. Porque el nivel crítico en primaria no solamente tiene reflexión sobre el contenido, el nivel crítico en primaria tiene también reflexión sobre los aspectos formales. ¿Qué es esto, profesor? No entiendo, ya me perdí. Un momentito. Los aspectos formales tienen que ver con el paratexto. Pero peor me pierdo, profesor, no entiendo. Ya, el paratexto, vamos acá a saltearnos. El paratexto son todos los elementos visuales que acompañan, que rodean al texto. Y sirven para atraer al lector y también para darle pistas. ¿Cuáles son el paratexto? Títulos, subtítulos, tamaño y tipo de letras, notas. ¿Ves? Ahí está título, subtítulo, imágenes. O también pueden ser icónicos. Pueden ser ilustraciones, pueden ser diseños, pueden ser colores. Ah, el paratexto. Si el alumno o el lector opina sobre el paratexto, esto ya no es reflexión del contenido. Esto es reflexión de aspectos formales. Pero ¿cuál es el problema? Y ya me pasaba, porque ya vamos 3 años capacitando en forma virtual, 3 años ya casi. Mira, hay maestros que me dicen, profesor, pero el título está dentro del texto, es contenido. Momentito, ya estamos diciendo, el título, subtítulos, imágenes, y todo lo que sea la forma del texto son reflexión de aspectos formales. Profesor, entonces me confundo. ¿Y cuál es el contenido del texto? ¿Quieres que te diga el contenido? Ya, te voy a decir el contenido. El contenido del texto, como lo vamos a ver en comprensión lectora mañana, tempranito, con 5 despertadores me levanto, vamos a ver que el contenido del texto tiene que ver con el tema del texto, el contenido del texto tiene que ver con el subtema, con la idea principal, con la tesis, con el argumento. O sea, ese es el contenido del texto. No porque el título está dentro del texto, es parte de su contenido. No, cuando hablamos del contenido, hablamos del significado, del sentido, del mensaje que transmite el texto. En cambio, estos aspectos como el título, la imagen, son aspectos formales. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a ver si caló la idea. Por ejemplo, los dibujos en un texto. ¿Contenido o aspecto formal? Dibujos. Uy. ¿Formal? Aspecto formal. Y mira, acá viene ya más fácil. En negrita, en cursiva, subrayado. También son aspectos formales. Formales. Y hay una tabla, así como hay una imagen, puede haber una tabla que complemente la información. Esa tabla también son aspectos formales, cuando el estudiante o el lector opina. Esa tabla está bien puesta ahí, porque facilita la lectura. Está opinando, pues. Pero no está opinando en función del contenido, no está opinando del tema, el subtema, no opina si el personaje hizo bien, si el personaje es malo, no opina sobre eso. Está opinando sobre la forma. O también el tipo de palabra. Profesor, no entiendo, ¿qué tipo de palabra? El lenguaje, si utiliza una jerga, si las palabras son fáciles de entender, si opina sobre eso, también es aspecto formal. Y todos los signos que puedan haber, signos de puntuación, se opina sobre eso, se opina sobre las comillas, se opina sobre el paréntesis, también son aspectos formales. ¿Ya? Listo. Vamos a ver, yo sé que acá va a haber discrepancia, ya me ha pasado en anteriores grupos. A ver, los estudiantes conversarán sobre por qué el autor ha empleado preguntas en el segundo y cuarto párrafo. Ha empleado preguntas,
Luego comentarán de qué manera creen que dichas preguntas aportan en la lectura de dicho texto. ¿Es reflexión sobre el contenido o los aspectos formales? ¿Qué me dice? Uy, se acabaron los megas, ya no hablan ya. Vamos. Se fue la señal. Aspectos formales. Muy bien. Profesor, pero la pregunta es contenido porque está dentro del texto. Un momentito. Es que las preguntas es la expresión. Tú puedes tener contenidos y lo puedes expresar mediante una afirmación. Puedes tener contenido y lo puedes expresar mediante preguntas. Puedes tener información o contenido y lo puedes expresar mediante exclamaciones. Entonces las preguntas, así al igual como la negrita, dibujos y cursiva o comillas, son aspectos formales. Y a ver si recuerdan, quiero probar su memoria a corto plazo. Si tenemos contenido, ¿cuál es el contenido del texto? Yo les dije, y vos es fuerte, a ver, vamos. ¿Cuál es el contenido del texto? ¿Con qué tenía que ver el contenido del texto? No tenía que ver con nada. El contenido del texto tiene que ver ¿con qué? Con el tema, subtema, idea principal, tesis, argumentos. ¿Sí, maestros? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está claro, maestro. Tan claro que nadie pregunta. Ya, nadie interviene, nadie interviene. Ya, muy bien. Recuerden, aspectos formales, dibujo, negrita, cursiva. No me van a decir que la negrita, la cursiva, la comilla tienen mensaje o que tal vez tiene una idea, un tema. No. Son aspectos formales. Formales. Y, en otras palabras, los aspectos formales ¿con qué tienen que ver? Con el paratexto, lo que acompaña, esos elementos visuales. ¿Ya? Maestro, las preguntas también, ¿no? Son Las aspectos preguntas formales. también, porque tú puedes presentar información en forma de preguntas, puedes presentar información en forma afirmativa. La forma como se expresa son aspectos formales. ¿Ya? Ese es el truco. Pero la casuística va a quedar. Y recuerden que en los últimos años, en las casísticas reales, no las casísticas falsas que hemos visto hace poco tiempo, hace media hora, esas casísticas falsas que están en internet, nos vamos a dar cuenta que últimamente en primaria, así como en comunicación, vienen términos literarios. Por ejemplo, aparece esta frase, mira, interpretación del sentido global. En otras palabras, ¿a qué se refiere con la interpretación del sentido global? ¿A qué se refiere? Al tema. Al tema. Qué complicado, ¿no? Tanta cosa para el tema. Pero sí, pues así aparece interpretación del sentido global. Sobre todo esto aparece en interpretación de poemas, por si acaso. Pero también he visto, hay algunas casuísticas que ya en cualquier texto le ponen interpretación en sentido global. Muchos colegas que no tenían en cuenta que se refería a tema, perdieron ahí, porque no se ubicaban teóricamente. Y la interpretación también se refiere a ¿qué? Al nivel inferencial. Y cuando sea lectura de poemas, como hemos visto creo en el video de casísticas, había una manzanita, ¿no? En una prueba de nombramiento o ascenso. Cuando van a interpretar poemas, para que puedan apoyarse en la interpretación del sentido global del poema, o en otras palabras, el tema del poema, tienen que emplear el título. Pero para otros tipos de texto, no se dejen engañar por el título. ¿ya? El título sí nos sirve para interpretar poemas. ¿ya? Este es el truquito. ¿Hasta aquí alguna pregunta o ya nos vamos a la casística? A ver qué me dicen. ¿Hasta aquí alguna pregunta o nos vamos a la casística? No nos vamos hoy. ¿Qué pasó, maestro? Estamos cenando. Estamos ñam ñam. ¿Alguna pregunta? Vamos a la casuística. Vamos, ¿qué pasó con la interacción? Ya parece las 5:30 de la mañana. Ya. Vamos. Vamos a la casuística, maestro. Ya, listo, vamos a la casuística, por fin, ya despertamos, ya por fin pasamos la cuchara de la cena. Muy bien, ya está. Ahora vamos a bajarlo con el agüita. Los estudiantes de sexto grado leen un texto, del cual extraemos el siguiente fragmento. No se preocupen, yo lo voy a agrandar. Ahí está, algunos están con celular, yo lo agrando. Muy bien. ¿Qué te parece? Me preguntó ella. ¿Qué cosa? Mi amiga. Toño, ¿me estabas escuchando o no? Claro, por supuesto, ¿no? Le respondí. Yo también tengo un amigo medio loco que pesa como 100 kilos y es bailarín. El padre trabaja en una ciudad submarina cerca de Buenos Aires
y a veces nos lleva con él en un submarino familiar hasta el fondo del mar. Una vez casi chocamos con una ballena. Me gustas, dije. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Me preguntó dejando de caminar. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que había dicho. Cuando conseguí repetirme mentalmente las dos últimas palabras pronunciadas, me puse colorado y me empezaron a temblar las piernas. Quedé mudo. ¿Cuál de las siguientes preguntas permite evaluar la habilidad de los estudiantes para localizar información explícita de este texto? Pregunta, información explícita, ¿qué nivel es? Literal, maestro. Literal, muy bien. Entonces, ahora apliquen lo mismo que usamos con la mamá gallina. Fíjate las respuestas. Voy a reducir un poco el texto para que puedas contrastarlo. Ya. ¿Qué relación existe entre ambos personajes? ¿Qué relación existe entre ambos personajes? ¿Está respondida ahí esa pregunta tal cual? La D. ¿Qué me dicen? No. Ya, entonces, ¿qué hacemos con la D? Si la respuesta no está ahí tal cual literal. Descartamos, maestro. Descartamos. Descartamos. ¿Te das cuenta cómo jugando yo descarto? Ya, a ver, vamos, descarta una más, a ver, vamos. La C. La C. ¿En qué lugar se desarrolla esa historia? Y algunos maestros, algunos me dicen, profesor, acá dice En Buenos que Aires. en Buenos Aires. Pero un momentito, ahí dice, ¿en qué lugar se desarrolla esa historia? ¿Quiénes son los personajes de la historia? Los dos que dialogan, ¿sí o no? ¿No? Un par de amigos, ¿no? Ya. Dime, los dos que dialogan, ¿te dice dónde está? No. El padre de un amigo medio loco, el padre de ese amigo medio loco es el que vive cerca de Buenos Aires. Nosotros no sabemos dónde viven ellos. No está en el texto. Entonces, ¿la C es la respuesta o lo eliminamos? ¿Qué me dicen? Lo eliminamos, maestro, porque es Eliminamos. Porque inferencial. este es inferencial. Ya está, se va. Vamos, ¿cuál es la respuesta? La A o la B. La A o la B. La B, maestro. La A también se va. Ah, ¿por qué la chica se detuvo? Porque se avergonzó porque le dijo me gustas. Pero eso no está en el texto. No Si no está. está en el texto, ¿qué nivel es? Inferencial. Inferencial. ¿Y qué queremos? Explícita, literal. Explícita. ¿Quién pesa como 100 kilos? A ver, respóndeme. Ahí ¿Quién pesa está. como Está El amigo ahí. medio loco. El amigo medio loco que medio pesa como loco. 100 kilos es bailarín? Ahí está. Y ¿La es respuesta cuál bailarín. era? La B. La B. Y ahí está el examen y la pregunta, porque estas casuísticas sí son reales. Muy bien, a ver, continuamos. Los estudiantes de cuarto grado leen un texto del cual se ha extraído el siguiente fragmento. Inés Melchor debutó en las carreras cuando tenía 13 años, en una competencia de 5 kilómetros en el colegio. No se había preparado y se inscribió porque sí. Ganó. Iluminado, Mauricio Rivera, su profesor de educación física, la adoptó en sus entrenamientos. Los 3.000 metros planos eran el objetivo. De ahí vendrían los 5.000. Llegaron los campeonatos nacionales y los internacionales. Los sudamericanos de menores, los panamericanos juveniles, los Juegos Bolivarianos, sudamericanos y panamericanos. En todo subió al podio. Inés, aunque pequeñita, era imbatible. Desde muy chica su estilo fue siempre notable, aunque se dejaba desafiar por nadie en la pista. Una vez una brasileña quiso adelantarle un sudamericano juvenil en Guayaquil. Inés le llegaba al hombro, pero no se dejó. Ella es eso, un corazón y una garra tremenda, dice Marita Letts, jefa de las delegaciones deportivas peruanas en el extranjero, quien conoce a Inés desde el 2000. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para evaluar la capacidad de los estudiantes de reflexionar sobre el contenido del texto? ¿Qué dice acá? Reflexionar sobre el contenido. ¿Qué nivel de comprensión y de lectura es? Vamos. Inferencial. Inferencial, lo tenemos claro, bien, muy bien. Entonces, si tenemos el nivel inferencial, ¿inferencial? ¿Por qué inferencial? No, el crítico. No. El crítico. Crítico, yo también hicimos la corriente. El crítico. Ya Ya está. tiene sueño, maestro. Sí, pues, ya vamos a Está despertar. con sueño, Roxana. ¿Qué deportes te gusta practicar, maestra? ¿Qué deportes te gusta practicar? Esa pregunta no va con el contenido No, del texto. descartada. Descartado, pero es un buen Descartamos. distractor. Es un buen distractor porque tiene el verbo Me gusta. gusta, pero no está acorde con la información del texto, ¿sí o no? Sí. Bueno, ya me eliminé un buen distractor,
para despertarme yo también. Vamos, vamos. Eliminamos la D, dice la maestra Araceli. A ver, D. ¿Cuál fue la primera competencia en la que participó Inés Melchor? Ah, Se va. Se va, esa Jorge. se va. ¿Por qué? Porque esa es información o es opinión. ¿Qué me dice? Información. Información. Así vas a eliminar, ¿ya? Cuando tú Ajá. veas opinión, te pida reflexión del contenido, elimina todo lo que es información. Vamos, ¿cuál más eliminan? La B también podría. La B se va. La B. ¿Por qué? la B. Porque Porque es dice información. ¿De qué trata Información. principalmente el texto? Literal. Ajá. Literal. Ajá. Explícito. No te compliques sabiendo si es literal o inferencial. Con tal que sea información, lo eliminamos porque ahorita queremos crítico, criterial. Muy ¿Qué bien. piensas? ¿Y cómo están seguros y seguras de que la C es opinión? ¿Cómo saben? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? El Va a dar su Va a dar su verbo. opinión. El Ajá. verbo. Verbo, piensa. maestro. Ya está. ¿Ven? ¿Dónde está su interrogativo? ¿Qué? ¿Cuál? Nada. Es el verbo el que te ayuda. La respuesta es C. La C. Bien, ahí está. Nombramiento 2015. O sea, La maestro, opción- no tengo que ver específicamente la palabra que tenga que, ¿no? No, Me voy directamente al verbo. voy a hacer un video sobre esos interrogativos, ¿ya? Para ya desmentir eso, ¿ya? Porque me he dado cuenta que confunde mucho a los maestros. Fíjate el verbo, ¿ya? Sobre todo en opinión, fíjate el verbo. Muy bien. La docente busca que los estudiantes de cuarto grado deduzcan las características de los personajes de una narración. Para ello leen un texto del cual extraemos el siguiente fragmento. Vamos a aumentar, ¿ah? Ahí está. ¿Dónde te has metido? Sal, que de todos modos te he de comer, gritaba el cóndor. Ahora mismo, gran señor, respondió el picaflor. Yo no me opongo a que me comas. Sí, me has de comer, mi señor. Espérame un instante, voy a moler un poco de ajicito para lamer. Ya, pronto, llamaba el cóndor, y miraba vigilante la salida del hueco. ¡Ay, madrecita! ¡Tac, tac, tac! ¡Ay, padrecito! ¡Tac, tac, tac! El picaflor molía el ají en el interior del hueco. Molía afanosamente y le dijo el cóndor. Me puedo escapar, mira que me puedo escapar. Abre bien los ojos, señor cóndor. Ábrelos grande y mírame bien, no dejes de mirar. El cóndor abrió los ojos y así, con las pupilas grandes, vigilaba el hueco. En ese instante el picaflor le arrojó violentamente ají molido en los ojos y huyó volando. Ese picaflor, que es sabido. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para ayudar a los estudiantes a deducir las características de los personajes? Deducir. Acá van a entrar a tallar dos factores. Uno, que la pregunta apunta al nivel. ¿Qué queremos? ¿Qué nivel queremos? Uy. ¿Inferencial? Inferencial. Cuando vean nivel literal, chao. Cuando vean nivel crítico, chao. Chao. ¿Ah? Muy bien. Ahora, también acá entra a jugar otro. ¿Qué tipo de retroalimentación se debe hacer? ¿Qué tipo de retroalimentación? Uy. ¿Cuál es la retroalimentación de más alto nivel? Retroalimentación De por reflexión. descubrimiento, o también llamada Reflexión. reflexiva. Muy bien, ahora sí. Vamos, eliminen. Elimino la D. Uy, te saltaste hasta la D. Brindarles el significado. No, ya le estás dando el significado. Uy, ya le estás dando el significado. Por eso se eliminaban. Ya. Ujú. Muy bien. A ver. Y la B también. La se B puede- también. La B, La la B B. también. La B. Muy bien. Acá ya le está dando el significado, ¿no? Y aparte encima les explica. Uy, retroalimentación descriptiva, no pues. Ahora, la B, ¿qué pasa con la B? Le está mostrando ya. Ya le está dando todo, con el cuadro Todo. comparativo, ¿sí o no? Ahí está. Muy bien, maestra Araceli. Y ahora sí, ¿es la A o la C? Y la C. La C. Pedirles que identifiquen acciones y algunas expresiones de los personajes. Y sobre esta base, ¡uy! La C es la respuesta. Ya, ¿por qué? A ver, ¿cómo se logra una retroalimentación adecuada? Las preguntas. Con las preguntas. Muy bien, le preguntas al estudiante. Primero que identifiquen las acciones.
El estudiante ya está haciendo las acciones y lo remata con una pregunta. ¿Y por qué no es la A? ¿Por qué no es la A? Porque le está diciendo que describa a estos animales. Es que tenemos que basarnos en los personajes del texto, las características de los personajes del texto. Y en la A le está preguntando si alguna vez han visto un picaflor y un cóndor, pero no necesariamente ese picaflor o ese cóndor que el niño alguna vez ha visto es el que está en el texto. La A trata de información que no está en el texto. ¿Se acuerdan cuando les dije de la opinión? La opinión se tiene que basar en información del texto. Por eso, la A se elimina porque no utilizas información del texto. ¿Y cuál es la respuesta? La Sí. C. Muy bien. ¿Por qué? Porque sí deduce información del texto y además tiene una retroalimentación adecuada por descubrimiento. ¿No, maestra Araceli? Muy bien. Sí, descubrimiento. Ahí está, ¿ves? Esa es la práctica, esa es la práctica. Un docente propone a los estudiantes de 4º grado deducir el tema central de un texto expositivo. De nuevo, ¿qué nos pide? Deducir el tema central. ¿Cuál de las estrategias es adecuada para ese propósito? A ver. Elimina la C. Elimino la C, dice la maestra. A ver, vamos a ver qué pasa con la C. Aquí se subraya. Subrayar las ideas que se repiten en el texto, luego copiarlas en una hoja aparte y deducir las ideas principales y secundarias. ¡Wow, maestra! Usted se ha eliminado un buen distractora, o tal vez es la respuesta. Vamos a mantener la C. ¿Pero por qué eliminó la C? A ver, ya me da curiosidad. ¿Por qué eliminó la C? De repente puede ser por lo que dice copiarla en una hoja aparte. Muy bien, muy bien. Queremos que deduzca el tema central, ¿ah? Ya. Solamente las ideas que se repiten, nada más, ¿ah? Ya. ¿Puedo eliminar la A, profesor? ¿Se puede? Lo primero que se va es la A, porque si tú vas a buscar información que te llama la atención, no significa que sea lo más importante, ¿ah? Y obviamente que si te basas en información que no es importante, pues no vas a poder deducir el tema, por más que ahí aparezca la palabra deducir el tema. La A se va. La B también se va. Muy bien, ¿y por qué se va la B? Reconoce, dice la silueta y va a escribir. Porque solamente va a reconocer la silueta del texto, nada más, ¿no? Y va a describir la imagen, pero ¿dónde está lo más importante del texto? No hay, ¿sí o no? Ya está. ¿Cuál es la respuesta? La D. La D, maestro. La C era buena distractora, pero ¿por qué? Ideas principales de qué? De cada párrafo. párrafo. Así como hacemos nuestra clase de comprensión lectora, ¿no? Mañana vamos a tener clase de comprensión lectora. Y en función a ello, recién, y a lo común que encuentran, es decir, la progresión temática, que ya explicamos en un video, se deduce de qué trata el texto, se deduce el tema. ¿Cuál es la respuesta? La D. La D. Muy bien con la D, ¿no? Maestra Araceli también. Muy bien. 56. La docente de primer grado tiene como propósito que los estudiantes lean mediante asociación de palabras conocidas. Para ello les presenta primero la letra de una canción que ellos conocen escrita en un papelógrafo y luego la cantan juntos. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que la docente realice a continuación, considerando el propósito establecido? A ver. Elimino la B. Eliminamos la B. Muy bien. A ver, ¿por qué eliminamos la B? ¿Qué pasó con la B? Porque ahí dice que subrayar en el papelógrafo y explicarles, ¿no? Su significado. Ahí le está dando todo ya. Uy, le está dando todo, retroalimentación por descubrimiento. Muy bien eliminada la B. Chau, chau con la B. A ver, vamos. ¿Está bien? La maestra Nelly me dice que es la D o eliminamos la D. Ahí me he quedado con... no, es la pregunta anterior, ¿no? Ya, a ver, vamos.
Eliminamos la D, maestro, Eliminamos la D. ¿Por qué? ¿Por qué, maestra? porque se le está dando ya las letras sueltas de la canción o de la palabra. Y solamente Entrega. tienen que ordenarlo, ¿no? Ujú. Nada más, ¿no? El propósito es que lean mediante la asociación de palabras conocidas, ¿ah? Este es el propósito, ¿ah? Lo que se quería, lo que se buscaba. A ver, vamos. ¿La A o la C? La A parece. Ah, aparece la A, me dice. La C, yo digo la C. Ay. A ver, competencia alternativa. Vamos a comparar las alternativas, ¿ya? Muy bien. Ok, A ver, ¿qué pasa con competencias alternativas? ¿Cómo trabajo yo cuando estoy en duda? Porque yo estoy en exámenes, pues es la ventaja, ¿no? Hay capacitadores que nunca dan un examen y están capacitando. Muy bien. Alternativa A y alternativa C. ¿Cuántas partes o cuántos segmentos tiene cada alternativa? ¿Cuántas partes o segmentos tiene cada alternativa? Escucho. 2. Dos, que están separadas con un Luego. ¿sí o no? Luego. Ah, Ujú. ¿ven? Ahí está, pues está. Esto no funcionaría con las casuísticas falsas que hay en esos balotarios de 100 casuísticas, ¿no? 100 casuísticas, ¿ya? Muy bien. Es que Ahora yo no. sustento, profesor, yo sustento mi respuesta porque dice que el propósito es que lean mediante asociación de palabras conocidas. Entonces, cuando me dice que ubiquen en el papelógrafo una palabra que le resulte familiar, o sea, va a asociar el niño, ¿no? Ah, muy bien. Si Maestro, está ese aspecto de la asociación, ¿cuál es la respuesta? maestro, pero en la C también dice letras que hayan trabajado. Se supone que ya han conocido o conocen esas letras. Pero solamente van a ver las Pero palabras. luego van a escribir, o sea, van a ver eso nada Pero, más. pero Van a arriba transcribir. dice la canción escrita en el papelógrafo, o sea, también ahí hay otra pista. Ah, Y si luego van a queremos, deducir. pero cuando hablamos de asociación de palabras conocidas, sí o sí tiene que haber deducción. Sion. Uy, frito, pescadito. ¿Qué pasó? Pero les voy a explicar qué pasó acá. La primera parte de la A estaba bien. La primera parte de la C estaba bien. Pero el problema está en que, dime, ¿cuál está mejor? ¿La segunda parte de la A o la segunda parte de la C? ¿Cuál está mejor? De la A. De la A. Ajá, ¿Pero en por este qué? caso Ya sí. hemos explicado por qué. Porque si Por la hablamos de palabrita. asociación, pues Deducir. obviamente tienen que Deducir. Van a Sí. deducir. En cambio, en la C solamente van a Van a transcribir. escribir. Y dime, de ahora en adelante, ¿transcribir es bueno o es malo? Malo. ¿No se acuerdan? Ya, les voy a hacer Es malo, acordar. es Ya, les voy a hacer malo, es acordar. malo, maestro. Tienen que Acá, deducir. ¿qué nos dice mi truco? Nada de reescribir por orden del docente. Nada de reescribir, copiar, transcribir. No, para el ministerio no va acorde al enfoque comunicativo. Ah, pregunta difícil, ¿fue sí o no? ¿Por qué? Porque la primera partecita estaba bien en las dos alternativas, pero la segunda de la C estaba mal. Entonces, ahora sí, con mayor certeza, ¿cuál es la respuesta? La A. Ahora se han dado cuenta por qué era importante mi primer video, que hasta lo repetí en 2 veces, trucos y estrategias de casuística. Tienes que fijarte en las estructuras o las partes de cada alternativa y compararlas. La pregunta es difícil cuando el distractor mayor tiene un segmento que es bueno, te confunde, te seduce, ¿no? Te lleva al error. Ese es lo que pasa. Maestro, ¿el video lo manda a nuestro correo? Claro, lo he mandado hoy día a la 1 de la mañana. O sea, hoy día a la 1 de la mañana, me refiero, o sea, ayer, en la madrugada, ya, lo mandé. Pero maestro, de mi error voy a aprender. Ahora ya Claro, comprendí mejor. es mejor que se equivoquen acá que en el examen. Eso es lo que siempre repito, ¿ah? Por eso cuando en la mañana no hablan, me desespero. ¿Por qué? Porque gracias a sus aportes, a sus preguntas, uno aprende más y mejora también la estrategia.
Muy bien, vamos ahora con otras dos preguntas. Recuerden que, como hemos dicho en ese video de casuística, hay situaciones que pueden abarcar hasta dos preguntas. Esto sucede en los exámenes reales, no en esas casuísticas falsas que están en esas páginas que dicen 100 casuísticas, 1000 casuísticas, y la gente lo imprime y se equivoca. Muy bien, en el marco de un proyecto para fomentar el cuidado personal, los estudiantes de quinto grado están buscando información sobre la procedencia de diversos utensilios de aseo. En este contexto, la docente ha propuesto en el siguiente texto. Voy a tener que oralizar. Todo empieza en Oriente Medio con el miswak, primera herramienta para la limpieza de dientes de la antigüedad, 5000 a.C. Consistía en un pequeño palo extraído de un árbol, arak, que se deshilachaba por uno de sus lados hasta conseguir una especie de cepillito. Luego, ya en China, aproximadamente en 1500, se crearon los primeros cepillos de dientes. Se fabricaban con pelos de jabalí que se cosían a un hueso de buey. Después, en torno al año 1600, mercaderes chinos llevaron el cepillo de dientes a Europa, pero no fue muy bien recibido. Este cepillo producía heridas en las encías. Para que el cepillo de dientes fuera algo más suave, se sustituyeron las cerdas de jabalí por las de caballo. Por fin, en el siglo XX, en Estados Unidos, se inventó un material clave, el nylon. Producto sintético, higiénico y resistente que sustituyó definitivamente a los pelos de animal. En la actualidad, el cepillo dental de nylon se ha convertido en un instrumento de uso diario e imprescindible para la higiene bucal. Ahí está la imagen, esto viene en examen. Nombramiento 2017, que no está en internet, yo sí lo tengo. Muy bien. Al finalizar la lectura, la docente busca que los estudiantes reconstruyan la secuencia temporal del texto. ¿Cuál de las siguientes actividades es apropiada para ello? A ver. Quiere que reconstruyan la secuencia temporal del texto. Con cuidado, tómense su tiempito. Muy bien, a ver, saludos en el Facebook a la maestra Evangelina Vanega, la maestra Isabel Ramírez, la maestra Agustina Núñez. Saludos, saludos. La D se va, profesor. Muy bien, ya vamos comenzando a eliminar a ese, la voz. También la C se va, maestro. La C. Se están eliminando mucho. A ver, mostrarles una línea de tiempo. Sí, Uy, ya uy, le uy. está Tú mostrando. ya le estás dando todo. ¿Por qué se elimina la D? Porque hay retroalimentación. ¿Retroalimentación? No me siguen la corriente. Descriptiva. Descriptiva. Y la segunda parte, la palabra prohibida. Transcribir. Está la prohibida, ¿sí o no? Está la prohibida. Ya, y en la C, ¿por qué eliminaron la C? Le está entregando una hoja que contenga imágenes de los cepillos de dientes. Pero dice que sin releer el Sin texto. releer el texto. École, esa es la voz, pues justamente lo que tenemos que hacer es que reconstruya la secuencia temporal del texto, justamente. Porque en cambio acá se van a basar en las imágenes, ¿ya? De distintas épocas. Por eso está mal. Ahora sí, vamos, ¿es la A o la B? La A es, la B también se va. A su maestra, ¿y por qué se va la B? Porque dice proporcionarles imágenes de cepillos dentales que se usan actualmente. Y no está reordenando la información del texto. Ajá. Está bien, ¿ah? ¿Qué pasa con la A? Las imágenes de los tipos de cepillos que se mencionan en la lectura. Lectura. Esto marca la diferencia. Y los va a organizar en forma Cronológica. Y para rematarlo, Cronológica. Por eso es la respuesta. Ayuda al texto. Se menciona en la lectura, ayudándose del texto. ¿Te das cuenta? ¿La respuesta cuál es? La A. La A. Ya listo. Vamos. La docente busca que los estudiantes desarrollen su capacidad para reflexionar sobre la función de las imágenes que acompañan al texto. ¿Cuál de las siguientes estrategias es adecuada para conseguir su propósito?
Elimino la D. Elimino la D. Muy bien, maestra. ¿Por qué eliminamos la D? ¿Qué pasa con la D? Ya está indicarles que las imágenes favorecen. Está diciendo todo. Uy, retroalimentación descriptiva. Chau, chau. Vamos, queda ABC. A ver, maestra, antes que se acaben los megas, antes ya de dormir, creo. ¿Puedo Vamos. eliminar la A también? Ah, la A. ¿Qué pasa con la A? Dice acá, preguntarle si habían visto cepillos fabricados con pelos de animal como en las imágenes del texto. Este aspecto de preguntarle si estaría bien, pero a ver qué pasa. Luego, dialogar con ellos sobre por qué creen que se usaron animales con este fin. Una consultita. Tenemos acá la pregunta. La pregunta es cuál es adecuada para conseguir su propósito. La pregunta no nos da la respuesta. ¿Cuál es el propósito? Está en el antecedente. Lean el antecedente. ¿Cuál es el propósito? Es Que reflexión. Reflexionar sobre la función de las imágenes. En otras palabras, es reflexión sobre los aspectos formales. Ah, ya, pues ven, la traducción, ya está. Entonces, ¿la A será? No. Quédala. Está reflexionando sobre qué, sobre justamente esta información nada más, reflexión del contenido. Ya, la A se va. Queda, ¿es la B o la C? ¿Cuál es la respuesta? Ya para terminar. La C. La B se va. Muy bien, maestra. ¿Y por qué eliminó la B? Vamos, ¿por qué eliminó la B? Le comenta. Le está comentando sobre las imágenes, la ilustración. El primer segmento está mal. A ver, y en la segunda parte, ¿qué pasa? Recuerda que todos tienen segunda parte, mira, porque veo luego. Hay luego. O hay un después también, mira. Ya, y en la segunda parte de la B, ¿qué pasa? ¿Está bien o está mal? Decirles que está bien, está bien, maestro. Ah, muy bien. ¿Cuáles son las diferencias que más sobresalen entre ellos? Pero dime, ¿está opinando? Las diferencias no le hacen reflexionar. Esto es información, ¿sí o no? Esto es información. Sí. En cambio, acá mira la C, con esta. En la C pide el propósito de la otra. Ya, una consulta. El propósito es que reflexiones sobre los aspectos formales. Una consultita para irnos contentos. La reflexión de los aspectos formales, así como la reflexión del contenido, ¿qué nivel es? Crítico. Ahora, el nivel crítico, ¿yo qué truco les enseñé? No se tienen que basar en los interrogativos, se tienen que basar en los verbos. En los verbos, sí. Por favor. ¿Y reconoces ahí un verbo? Yo acabo de ver un verbo en la C. Sí, preguntar. ¿Cuál es el verbo? ¿Ayuda? Parece. Vamos a regresar. ¿Cuál es el verbo? Parece. No les dije. Mis diapositivas son cortísimas porque tienen trucos. No quiere llenarlos de teoría para estresarlos o estresarlas y el día del examen colapse. ¿Sí o no? Porque ese día del examen, con el estrés, la ansiedad, colapsas si tú vas con mucha teoría. Te hacen 4 horas de clase de pura teoría en otros centros, pero acá vamos con el truco. Recuerda que los verbos te aseguran el nivel crítico. El nivel crítico tiene que ver con ¿qué? Reflexión del contenido y reflexión de los aspectos formales. Y el segundo segmento, porque hemos visto acá que en la casuística cada alternativa tiene 2 partecitas, pedirles que digan cuál creen que fue el propósito del autor para incluirlas. Van a opinar. ¿Cuál es el otro verbo? Creen. Y dime, reflexión de los aspectos formales.
¿Te acuerdas? La reflexión de los aspectos formales tiene que ver con las imágenes, con todo lo que acompaña. Imágenes, los Ah, dibujos. ¿sí o no? Dibujos. ¿Hemos visto o no hemos visto eso? ¿Ah? Sí. Hemos Sí. visto, pues, también imágenes, dice ahí, ¿ves? Sí, Ah, con subtítulos. ¿sabes por qué todo cuadra? ¿Sabes por qué todo está así bien planificado, que toda la estrategia cuadra? Porque estas son casuísticas de verdad. Si hubiésemos hecho casuísticas falsas, como ya van a ver el video que voy a publicar y lo voy a difundir en los grupos de WhatsApp, esas casuísticas falsas no tienen truco, porque no son hechos por el ministerio. Yo sé que esta pregunta es de primaria porque tiene el código 03, el 17 es el código porque es el año, en este caso el nombramiento 2017, el 01 es para el inicial. Ah, lo sé por qué, porque me he soplado todas las casuísticas. Por eso lo sé. Muy bien, maestros, maestras. Ahora me preguntarán, profesor, muy corto, me quedo con más ganas. Pero recuerden que yo les voy a dar el drive ahora, mañana más tranquilo porque es feriado, les voy a dar el drive con el drive del grupo anterior, que ya terminó todo su temario, ya terminó todos los ejercicios, y en cambio nosotros estamos haciendo videos específicos. ¿Cuál va a ser el título de este video? Es Inferencias y Nivel Crítico en Educación Primaria. Porque los videos de 1 hora son más fáciles de ver y son específicos en los temas que quieran repasar. ¿Sí, maestros y maestras? Entonces hemos terminado. Muy bien, mando la grabación, que termine de procesar el Zoom y lo mando, como siempre, casi en la madrugada. ¿Ya? Un abrazo de las 11, 12. Ya cuando se despierte, va a estar en su correíto. Por eso Maestro, disculpe, ¿y esos PPTs los puede enviar también? ¡Le he enviado! ¡Le he Ah, ya me enviado! ya me Uy, uy, estoy uy. Vamos a hacer la comprobación, ¿qué les parece? Vamos a hacer la comprobación antes de irnos, ¿ya? Mira, mira. Vamos a hacer la comprobación, mira. Este es el correo desde el que mando, es mi correo institucional. Y cuando yo les envío, ahí está, enviados, dice, enviados. Por ejemplo, trucos, ahí está, ¿ves? Yo envío esto, envío la grabación en el Drive, en el YouTube, y encima les mando el PDF, ¿sí? Eso es lo que yo mando. Lo he enviado hoy día, bueno, lo he reenviado hoy día en la noche, ¿no? Pero el envío fue, ahí está, esta fue la clase de esta semana, el envío fue a la 1 de la mañana, porque a esa hora termino de procesar, porque las clases son de noche, ¿no? Envío el PDF y envío también el resaltado. ¿Sí, maestras? Ahí está, por eso les pido su correo Gmail, ¿ah? Y todo esto, ¿dónde se almacena? Se almacena, más bien que me preguntaba. Lo que nosotros estamos haciendo es esto, nombramiento ascenso de junio, ¿sí o no? Pero yo les voy a compartir el nombramiento de ascenso que hemos hecho en el grupo anterior. Ustedes son de primaria, ya están todos los videos, ahí está, por área, ¿ves? Toditos los videos y materiales. ¿Por qué? Porque ese grupo ya terminó. Pero ustedes, como quieren repasar feriados, sábados y domingos, aprovechando el tiempo, tienen acceso a este material. ¿Sí, maestras? Profesor, una consulta. Sí, Nos escuchen. faltaba el área de matemática en primaria, se culminó. Sí. Eso lo podemos hacer un fin de semana, pero ojo, no, acá está matemática, sí lo hicimos el 13 de junio, mira. Ahí está, ¿ves? Hicimos matemática, ahí está, 13 de junio, lo hicimos después todavía. ¿Ya? Ya, pero ¿eso es todo o todavía hay más clases? No, hay más todavía, pues hay más, no se preocupen, hay más. Puedo hacer una clase puro matemática en primaria, no se preocupen, ¿ya? Aparte que hasta que el examen de ascenso es en enero. El examen de nombramiento, sí o sí los van a convocar esta semana, ¿ya? Listo. Nos vemos. Gracias, maestro. Nos vemos. Muchas Gracias a ustedes por maestro, ya, participar. cuídese. Chao, profesor. Nos Gracias. vemos. Chao, cuídense. Mañana es feriado. Mañana tenemos Gracias. comprensión lectora. Mañana tenemos comprensión lectora en la Ay, yo mañanita. pensé que era feriado, maestra. Y se repite en la noche. ¿A ¿ya? qué horas de la mañana, profesor? 5:30. Con todo y desayuno hacemos la clase. Listo. Muy bien. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. maestro. Ya, nos vemos. Mañana. Hasta mañana.